cautelar había dejado sin efecto los artículos 45 y 161 que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación. En minutos va a haber una conferencia de prensa. Ricardo Lorenzetti va a dar todos los detalles. Lo que se informa en los últimos minutos es que hubo 4 votos completamente a favor. Son los de Lorenzetti, Zaffaroni, Petracchi y Hayton de Nolasco. 2 a favor pero con disidencias, Maqueda y Argibay, y 1 en contra de Carlos Paet. Lo que dice el fallo del doctor Zaffaroni en una parte final, tomo un tramo que empieza diciendo: no se oculta el sentido de resistencia a la intervención antimonopólica con el argumento de que se trata de una ley de esta naturaleza, aunque especial. Lo es, sin duda, dadas las particularidades de la actividad que regula. Con razón se sostiene que no se trata de disposiciones antimonopólicas referidas solo a cuestiones que hacen a la competencia, sino nada menos que al derecho a la información plural. No cabe duda que la información plural es imprescindible para el funcionamiento del sistema democrático, como lo destaca el dictamen de la Procuración, lo que ha dado lugar a las múltiples regulaciones y disposiciones antimonopólicas de las que da sobrada cuenta la legislación comparada. Desde la aparición de la radiotelefonía se cobró conciencia de la importancia de los medios audiovisuales para la vida democrática. Inmediatamente después de la crisis mundial de 1929 lo reconoció y la utilizó Roosevelt, pero también Hitler para destruirla. El vertiginoso desarrollo tecnológico de las décadas siguientes fue potenciando su incidencia en la vida política. La aparición de la televisión determinó un salto cualitativo y cuantitativo que no pudieron pasar por alto las democracias más desarrolladas del mundo. Que no obstante lo señalado en el considerando anterior, estimo que por importante que sea este efecto condicionante de los medios audiovisuales, sería jurídica y constitucionalmente falso deducir la necesidad de evitar su monopolización solo a partir de sus efectos negativos en el plano de la democracia política, pues los medios audiovisuales trascienden con mucho este aspecto y su regulación hace también a otra cuestión constitucional más profunda, que es la dimensión cultural de la materia que se discute. Si bien no ha sido parte de la discusión, dada su fundamental trascendencia, estimo que esta Corte, escribe el doctor Raúl Zaffaroni en su fallo, como cabeza de un poder del Estado, no puede pasarla sin mención, toda vez que la cuestión cultural hace a la existencia y coexistencia de todos los habitantes de la nación, lo que si bien no implica ninguna ponderación o ervágum de principios y valores, indica la real dimensión jurídica y social de la cuestión a decidir. Si bien para los antropólogos la palabra cultura abarca casi todo lo humano, y si en el lenguaje corriente, por el contrario, suele señalar al arte y a la literatura en sentido sociológico, más allá de las disparidades de escuelas y de las dificultades para distinguirla de civilización, que tiene un contenido más instrumental o tecnológico, puede suscribirse la afirmación de que la cultura consiste en los valores que comparten los miembros de un grupo determinado, en las normas que respetan y en los bienes materiales que producen, lo que incluye los modos de vestir, las costumbres sentimentales, la vida familiar, los modelos de trabajo, las cuestiones religiosas y el uso del tiempo libre. Es para los sociólogos, incluso los más tradicionales, el reino de los valores, los estilos, las adhesiones emocionales, las aventuras intelectuales. Se trata, pues, del conjunto valorativo y normativo que incluye ética, mores, costumbres, sentimientos, etc., que determina la concreta forma de interacción de los miembros de un grupo humano y define sus roles en todos los aspectos. Sigue diciendo el doctor Zaffaroni en su fallo. Pues bien, una constitución no es un mero texto escrito, sino que vive, dado que su programa se realiza en el curso del tiempo. Si se pretende que ese texto viva, sin quedarse en el mero plano de un deber ser o programa irrealizado, debe estar inserto en la cultura del pueblo que lo adopta y en constante interacción con ella. Solo de este modo puede aspirar a ser la coronación
de un orden que permita y facilite la convivencia humana pacífica, o lo más pacífica posible. Una constitución que reúna estos requisitos debe recoger las experiencias históricas y por ende operar acorde con la cultura de un pueblo. Los objetivos de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad no podrían alcanzarse por una constitución incompatible con la cultura del pueblo que la adopta. Con razón se recuerda a Esmen: cuando dos constituciones dicen lo mismo, no es lo mismo. Esta paradoja se desprende de que cada una tiene su propio contexto cultural, como lo destaca en el constitucionalismo contemporáneo el concepto de constitución como cultura. Y de alguna manera, desde su particular visión trialística, lo señalaba en la doctrina de los campos, como parte de la puede ser de otra manera, porque el Estado de Derecho también es un producto cultural que hace 300 años no existía, pues no se conocía la división de poderes y se mantenía la esclavitud, la tortura, la servidumbre, el absolutismo monárquico, la división de la población por estamentos y otros residuos feudales. Este producto cultural que es el Estado de Derecho, que se origina apenas a fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, solo puede sostenerse en el marco de la cultura plural que ha permitido su creación y que ha dado pie a su perfeccionamiento a medida que avanzaba su pluralismo. Nuestra cultura es esencialmente plural, pues somos un pueblo multiétnico. Nuestra Constitución no aseguró los beneficios de la libertad solo para nosotros, sino también para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Y por cierto, que fueron muchos los que quisieron habitarlo, hombres y mujeres, por supuesto. Los sobrevivientes de los masacrados pueblos originarios, gauchos mestizos, oligarquías con aspiraciones aristocráticas, clases medias en pugna por ascender, clase trabajadora concentrándose industrialmente en migración interna, población europea transportada masivamente, inmigrantes de países hermanos, colectividades de los más lejanos países del planeta, refugiados de todas las persecuciones. Por enteros diferentes, todo convive en nuestro pueblo, interactúa cotidianamente, dinamiza nuestra sociedad y esa convivencia se convierte en coexistencia y va configurando nuestra cultura tal vez incluso como el ensayo o adelanto de una forma de coexistencia planetaria menos problemática y violenta que la actual. En la misma línea generosa del texto originario, incorporamos los instrumentos universales y regionales en el inciso 22 del artículo 75. En esta cultura nació y opera nuestra Constitución, o tratamos de hacerla operar, en pos de los fines señalados en el preámbulo. Pero nadie puede poner en duda que los medios audiovisuales son hoy formadores de cultura. No solo se trata de la creación de realidad explicada en un clásico de la sociología fenomenológica, Peter Berger, la construcción social de la realidad, sino de la propia creación de valores. Es innegable que los medios audiovisuales tienen una incidencia decisiva en nuestros comportamientos, en los miedos, en los prejuicios, en toda la vida de relación entre los humanos. Son los medios audiovisuales, más que la prensa, los que nos deciden a salir con paraguas porque amenaza lluvia, pero también los que fabrican amigos y enemigos, simpatías y antipatías, estereotipos positivos y negativos, condicionan gustos, valores estéticos, estilos, gestos, consumo, viajes, turismo, ocio, espectáculo, deporte, entes envidiables o despreciables, vestimenta, modas, usos, sexualidad, conflictos y modos de resolverlos, y hasta las creencias, el lenguaje mismo, y al incidir en las metas sociales, en el sentido de Robert Merton, también determinan los propios proyectos existenciales de la población. Para cualquier escuela sociológica, fuera de toda duda, esto es configuración de cultura. Ningún Estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios u oligopolios. Constitucionalmente estaría renunciando a cumplir
tiemblo mientras leo esto que escribe el doctor Zaffaroni. Ningún Estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios u oligopolios. Constitucionalmente, estaría renunciando a cumplir con los más altos y primarios objetivos que le señala la Constitución y que determinan su efectiva vigencia, que hacen que sus palabras sean en ella misma de conformidad con su contexto, pues le arrebataría el contexto. De esta guisa estaría restándole a la Constitución su propio soporte cultural, del que surge, se desarrolla, vive y necesita para la realización de su programa. La homogeneización de nuestra cultura a través de la monopolización de los medios audiovisuales sería la destrucción de nuestro pluralismo, como lo es cualquier uniformación, por definición antípoda de la igualdad republicana y democrática. El derecho a ser diferente quedaría a merced de los intereses pecuniarios o de cualquier otro orden de los grupos económicos dominantes. Y en nuestro caso, el derecho a ser diferente es mucho más importante, precisamente porque todos nosotros somos muy diferentes y nuestra cultura, la que todos vamos creando día a día, es la que nos permite coexistir en la diferencia. Por ende, no se discute en estos autos una cuestión meramente patrimonial, dado que el derecho de propiedad queda a salvo en caso de probarse daños emergentes de actos ilícitos del Estado, de actos lícitos del Estado. Por ende, no se discute en estos autos una cuestión meramente patrimonial, dado que el derecho de propiedad queda a salvo de probarse daños emergentes de actos lícitos del Estado. Tampoco se agota la discusión en torno a los derechos de información ni de expresión, que por otra parte no están lesionados por esta ley. Lo que en el fondo se discute, apelando a tesis descartadas hace más de un siglo en su país de origen, es si se deja o no la configuración de nuestra cultura librada a la concentración de medios en el mercado. Jurídicamente, permitirlo sería una omisión inconstitucional, porque lesionaría el derecho a nuestra identidad cultural. Si un argumento falta para juzgar la necesidad de establecer cuotas y límites y para explicar su relativo e inevitable arbitrio, lo proporciona la dimensión de la que está en juego en estos autos. Permitir la concentración de medios audiovisuales, renunciando a una regulación razonable que puede discutirse o ser todo lo perfectible que se quiera, pero que en definitiva no se aparta mucho de lo que nos enseña la legislación comparada en estos tiempos de revolución comunicacional, y más aún con nuestras características, sería simple y sencillamente un suicidio cultural. Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora General de la Nación, se resuelve, escribe el doctor Raúl Zaffaroni: primero, hacer lugar a las quejas, declarar admisibles los recursos extraordinarios de las actoras y procedentes de las demandadas. Segundo, revocar la sentencia recurrida en cuanto declaró la inconstitucionalidad de las normas contenidas en el artículo 45, apartado 1, y sigue. Tercero, confirmar la sentencia recurrida en cuanto rechazó de la excepción de falta de legitimación activa deducida con relación al grupo Clarín Sociedad Anónima y a Teledigital Cable Sociedad Anónima, y la impugnación deducida por la actora contra los artículos 41, 45, indica los apartados 1 y 2, y la acción de daños y perjuicios tal y como fue promovida en este expediente. Con costas, marca el artículo 68, no sé a qué refiere, reintégrese o exímase a las recurrentes según corresponda los depósitos. Notifíquese, agréguense las quejas al principal y oportunamente devuélvanse. He leído un 10% final, de ansioso quizás, pero también por los tiempos radiales, del fallo que ha firmado el doctor Raúl Zaffaroni. La
ley de medios es constitucional.